Nacional. El proceso electoral es un proceso, pues, como bien se sabe, sumamente participativo, con un 53% de padrón electoral que acudió a las urnas, que es el porcentaje más alto en una elección intermedia. Y en un proceso donde estaban algunas cuestiones complejas, como es la crisis sanitaria, como pues es un desánimo social por la crisis económica que esto ha producido, pues creo que habla muy bien que se haya podido dar nivel de participación. El caso del Estado de México, pues siendo un estado segundo más grande en términos de votación, no recuerdo si segundo, pues, y no habiendo proceso electoral este año para la gobernatura ahí, pues es un proceso, digamos, que participa el electorado en una decisión nacional de la Cámara de Diputados y pues en algunas cuestiones vinculadas con los ayuntamientos. Y en ese sentido, pues yo creo que el número de votación ahorita de impugnaciones que hoy tiene la Sala Regional Toluca es de 803 impugnaciones vinculadas con el proceso electoral. Estas forman parte de un cúmulo total en el Tribunal Electoral que actualmente son 9.600 juicios que el Tribunal, los 5 salas regionales y la sala superior hemos recibido del proceso electoral y estamos esperando pues llegar a recibir de un orden de 25.000 a 30.000 juicios en los próximos meses, que obviamente estos tendrán una correlación en estados y municipios donde los resultados sean más cerrados. Ya se tuvieron que haber ingresado a aquellas que tienen que ver con las elecciones locales y estas evidentemente están actualmente en el Tribunal Estatal Electoral y una vez que se desahogue pues podrán ser revisadas por nuestras salas regionales. Las únicas impugnaciones que van directo hacia nosotros son aquellas que tienen que ver con las gubernaturas, que vienen de los tribunales locales y no pasan por las salas regionales y suben directo a estas salas regionales. Le digo que al momento llevamos aproximadamente un 30% más de impugnaciones respecto a lo que en 2018, que fue una elección presidencial y también federal, llevábamos al día de hoy, digamos, del día que pasó la jornada electoral al día de hoy tenemos un 30% más de impugnaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera existen más controversias y que pues estas se están dirimiendo en estos tribunales. Eso es lo que se le llama la judicialización de la política. Los plazos son los que determina cada constitución local y en la Constitución Federal de cara a este periodo, pues para la formación de la Cámara de Diputados tendrá que ser previo al 1 de septiembre. Como tuvimos 15 gobernaturas, pues cada una tiene plazos constitucionales distintos y asimismo los ayuntamientos y asimismo los congresos locales. Pero lo importante de esta elección es que a diferencia de otros procesos se nos acotan en prácticamente 2 meses y medio pues la gran mayoría de fechas digamos definitivas para nosotros poder resolver y que los gobernantes entren pues en tiempo y forma a sus funciones. Hoy por hoy tanto la Constitución Federal como las constituciones locales prevén un porcentaje de diputados
por representación proporcional, que son diputados que, de acuerdo a la fuerza política que cada partido tiene en las urnas, proporcionalmente se les asignan unos diputados que, como sabemos, no hacen campaña. Se ha discutido mucho si eso se podría recortar o no recortar. Lo cierto es que al día de hoy, por lo menos a nivel Congreso Federal, pues representa de los 300 distritos uninominales que hacen campaña, representa el 60% de la Cámara de Diputados. Y el legislador, el constituyente, ha considerado que un 40% de miembros de la Cámara tienen que ser por representación proporcional. No tengo ahorita el dato del Estado de México qué proporción tenga, pero lo cierto es que esos diputados pues sí se pueden reducir o se pueden aumentar. Yo lo que creo es que esos cálculos, finalmente esos diputados, pues tiene que ser una solución que realmente no elimine del todo la representación proporcional, porque yo creo que sí es una medida que genere equilibrios en un Congreso. Es decir, como usted sabe, tenemos un esquema, también una fórmula en la Constitución que establece que no puede haber una sobre ni subrepresentación de más ni de menos de 8%. ¿Cuál es la finalidad de eso y cómo eso beneficia en la representación proporcional? Eso permite que partidos muy pequeños, pues con poca representatividad, pues tengan también voz en los congresos y que también las minorías sean escuchadas y puedan influir en las decisiones. Bueno, nosotros en el principio de equidad de género, básicamente de acuerdo a una reforma constitucional reciente que establece pues ya la paridad absoluta en candidaturas, lo que nos ha en órganos de representación política, lo que ha llevado es a que cuando se integran la lista de candidatos y candidatas a representación proporcional, pues estas tengan que venir bajo el sistema que le llaman sí pero cremallera, que es una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Cuando entonces eso pues tiene que entrar y eso ya de entrada garantiza la paridad. Claro, cuando hay números impares y hay un hombre más o una mujer, sobre todo cuando hay un hombre más, siempre existe o muchas veces se presenta ese argumento para determinar si podría ser más paritario el Congreso y que haya un movimiento hacia una fórmula de mujeres. En lo que tiene que ver con mayoría relativa, la verdad es que no es posible garantizar al 100 equidad, porque depende de lo que la gente vota, y eso muchas veces no genera el equilibrio exacto. Pero ¿qué sí ha hecho el tribunal, esta sala superior? Bueno, ha hecho que con la representación proporcional, cuando existe una disparidad entre una y otra fórmula, ahí sea donde el tribunal pues instruya a que los partidos le cedan esos lugares, esas posiciones a más mujeres para que eso genere una compensación. Bueno, no solo el presidente, hay una serie de múltiples actores que, pues por supuesto, cuando se les da la razón, considera que actuamos con justicia y cuando no, pues se considera que fuimos injustos, ¿no? Desafortunadamente en esta profesión de juzgar, pues solo se le puede dar la razón a una de las dos partes. Y es natural, es entendible que pues a veces exista esa inconformidad, pero creo que lo más importante aquí es que lo que nosotros resolvemos tiene que estar pues basado primero en el margen que la ley nos da para poder actuar. Segundo, en el caso concreto que estamos estudiando, es decir, saber cuáles son los argumentos que presentan las partes y cuáles son las pruebas que presentan para acreditar cuando se les viola un derecho, etc. Y finalmente, pues nosotros como juzgadores tenemos la obligación de juzgar primero en congruencia con lo que hemos venido juzgando en otras ocasiones y segundo, pues también juzgar de acuerdo a nuestra convicción como jueces, es decir, qué es lo más justo.
Entonces se dan todos esos elementos e insisto, muchas veces pues los actores no comprenden o por lo menos es lo que manifiestan por qué no se les dio la razón, pero yo creo que si se leen nuestras sentencias, que siempre son muy exhaustivas, pues se podrá ver cuáles son los argumentos y también cuando no se comparte el criterio de la mayoría de miembros del tribunal, pues creo que una cuestión muy rica en los juicios es los votos particulares que también permiten ver cuál es la otra parte del otro razonamiento jurídico pues que no obtuvo la mayoría. Pues no, y yo le diría que en mi caso las presiones no funcionan en sentido inverso, es decir, creo que en un país donde hemos optado por una democracia, pues una regla fundamental es que existan demócratas y que acepten la regla del juego. Y a partir de eso, pues a nosotros nos han nombrado pues como árbitros en la contienda para que podamos determinar a quién le asiste la razón. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Nosotros tenemos todos los elementos, primero los técnicos, que es una profesión dedicada a esta profesión. Segunda, pues todas las garantías constitucionales para no dejarnos presionar, para que si alguien nos quiere presionar, amenazar o cualquier fórmula, pues nosotros sepamos que no nos va a pasar nada porque tenemos la seguridad constitucional de que somos inamovibles en la función. Y tercera, evidentemente, pues que nuestra obligación está antes que nada con hacer valer la ley. No somos actores políticos, no tomamos decisiones políticas, tomamos decisiones jurídicas que por supuesto impactan en la vida política. Yo creo que lo que se ha podido mostrar a partir de la última elección hace unos días celebrada, el pasado 6 de junio, es que México tiene una democracia realmente consolidada. Tenemos 3 décadas en la cual el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los institutos locales, los tribunales locales, pues se ha venido conformando un sistema electoral muy sólido y además, déjame decirte, reconocido a nivel internacional como una potencia electoral. México nos consultan de otros países del mundo cómo logramos en tan poco tiempo algo tan sólido como solo ver estas instituciones, que otros países, incluso más ricos que México, no las tienen. Y en ese sentido, yo lo que creo es que México tiene que seguir apostando por sus instituciones democráticas. Por supuesto que podemos ser perfectibles, pero de ahí a considerar que hay que dinamitarlas para volver a crearlas, me parece que es un error. Y me parece que además la sociedad mexicana nunca lo permite. Además es una institución donde son instituciones que tienen un origen ciudadano. Son la gente los que participan el día de la jornada electoral, quienes cuentan los votos, quienes están hasta las horas de la madrugada revisando que nadie cometa trampa. Los paquetes, ¿no? Exacto. Y todo eso creo que, insisto, nos ha funcionado. Hemos tenido en los últimos 25 años 3 alternancias de régimen de partido a la presidencia de la República, incluyendo el hoy partido en el poder, pues que llegó a ser a un lado a otro partido en el poder. Hemos cambiado múltiples gubernaturas de distintos colores partidarios. Hoy ya existe un número importante de próximas mujeres gobernadoras. Yo creo, insisto, que somos un país que vamos avanzando bien en materia democrática, lo cual no impide que podamos revisar cosas puntuales, procedimientos, el ahorro de los recursos que se invierten en la política, pues para que la gente, el ciudadano esté más contento con su sistema político. Hay una frase que dice que la democracia es cara, pero es más cara no tenerla. Es más caro no tenerla. Yo creo que eso es lo que aplica aquí.
hay evidentemente fórmulas que podrían reducir el costo de la política. Una, la cual yo nunca he visto mal a comparación de otros académicos o teóricos, es que México podría aspirar a un sistema mixto de financiamiento o más mixto de financiamiento entre lo que los partidos reciben del erario público y lo que ellos tienen que recibir, obtener por su parte del sector privado o de los ciudadanos. Actualmente es un 90% público, un 10% privado, y de ahí que exista como esta visión de la ciudadanía de que quien llega a obtener un registro como partido, pues va exclusivamente por el financiamiento y que pues eso no se traduce en resultados concretos de rendición de cuentas de lo que está devengando el ciudadano. Y entonces esas fórmulas las podemos corregir. Claro que podemos ser más baratas las campañas electorales. Claro que podemos reducir los órganos a que no sean pues, órganos, digamos, obesos en materia de número de personal y de infraestructura. Pero eso, insisto, sin esta idea de que los cimientos de estas instituciones no sirven y sobre todo sin esta idea de que cambiando de árbitros vamos a cambiar los resultados, ¿no? Que me parece que ahí es donde podría estar un poco la intención.